Queridos amigos y hermanos de esta amada parroquia del Patrocinio de Nuestra Señora de Guanajuato, buenas tardes a todos. Hoy es jueves de formación litúrgica y en nuestro itinerario formativo seguimos estudiando paso a paso los temas que nos ofrece el curso de la Sociedad Mexicana de Liturgistas para todos los agentes de pastoral, especialmente la pastoral litúrgica de esta parroquia, que nos hemos empeñado juntos en iniciar este curso básico. Saludo pues a todos y cada uno de ustedes, agentes de pastoral, a los encargados de la liturgia en las comunidades, a los encargados de los distintos ministerios en nuestra parroquia. Los saludo allí a todos ustedes que nos ven y nos escuchan a través de esta transmisión, como también a quienes en esta tarde me acompañan, y agradezco su participación. Queridos hermanos, continuamos nuestro trabajo formativo. Hoy nos vamos a adentrar en el estudio del año litúrgico. La semana pasada ya nos dimos una pequeña asomada a lo que es el tiempo y comenzamos a vislumbrar algunos términos que luego entonces nosotros manejamos en el lenguaje litúrgico. Yo los invito para que en esta tarde nos acompañen y nos ayuden a estudiar juntos este tema que promete ser interesante. Les pido que iniciemos todos juntos con nuestro momento de oración, poniéndonos en las manos del Señor. No decaigamos en la fe, afiancemos nuestra esperanza. Dios tiene todo bajo control y pronto nos darán nuevos tiempos, pero es menester que sigamos insistiendo en la plegaria y que juntos como hermanos nos afiancemos en la esperanza de que el Señor velará por nosotros. Así pues, iniciamos nuestra sesión orando juntos con la plegaria que el Santo Padre Francisco nos ha encomendado para este tiempo de pandemia. Iniciemos juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Digamos: oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como un signo de salvación y esperanza. Nosotros confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad, y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a confiarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores, para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen llena de gloria y bendición. Quedemos pues reunidos y asistidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La lección que nos ocupa esta tarde, queridos amigos, está titulado El año litúrgico. Y para poder iniciar nuestra lección, pues es interesante que nos ubiquemos en el objetivo. ¿Qué pretendemos con esta pequeña sesión? Allí, en el material que todos ustedes tienen y en la presentación que aparece ahí frente a sus pantallas, aparece el objetivo. Profundizar qué es el año litúrgico según la doctrina de la Sacrosanctum Concilium, para celebrar de forma consciente, activa y piadosa
el misterio de Jesucristo en cada acción litúrgica. Y como una motivación, unas preguntas que nos ayudan a ubicarnos en el tema. ¿Qué es para ti el año litúrgico? Sin lugar a dudas, la mayoría de los agentes de pastoral habremos escuchado una y muchas veces este término, el año litúrgico. La mayoría de nuestros hermanos fieles cristianos que acuden a la celebración de la Eucaristía, de repente un buen domingo escuchan que el sacerdote dice: hoy llegamos al final del año litúrgico, y otro domingo escuchan: hoy iniciamos un nuevo año litúrgico. Quizá para la mayoría de ellos no les queda claro por qué se habla de un año litúrgico. Para nosotros, los agentes de pastoral, ¿piensan que sí lo tenemos claro? Si tuviésemos que responder en este momento, ¿qué es para ti el año litúrgico? ¿Lo podrías contestar con tus propias palabras? Segunda cosa, ¿y tú conoces los tiempos o los ciclos que se viven durante el año litúrgico? Y finalmente, ¿has puesto atención o te has fijado en los colores litúrgicos que utiliza el presbítero en la celebración dominical? Piensa brevemente en estas respuestas que tú darías y eso te da ya un antecedente de qué tanto conocemos acerca del año litúrgico. Vamos a comenzar nuestra lección ubicándonos allí en un cuadro panorámico, en esta figura que igualmente ya será muy conocida por todos los servicios litúrgicos. Es el ciclo del año litúrgico. Revisa ahí brevemente cada uno de los segmentos que integran este círculo. El centro de este círculo, ¿quién es? Y luego revisa cada uno de los ciclos que componen todo este círculo. Los tiempos, las semanas, los colores. Al final de la lección, esperamos que nos quede más claro este diagrama que ahora te presentamos. Por principio de cuentas, comenzamos diciendo lo siguiente. El año litúrgico en sí mismo no es un concepto ni tampoco una idea. Cuando hablamos de el año litúrgico, en realidad nos estamos refiriendo a una persona. Es Jesucristo mismo, presente en el tiempo y en la vida de la Iglesia. Es Jesucristo y su misterio, que celebramos sacramentalmente en la Iglesia del Señor, como memorial, como presencia y como profecía. Hasta aquí sería interesante como ubicar una primera definición. El año litúrgico no es un concepto ni una idea, sino es el mismo Jesús y su misterio, celebrado sacramentalmente por la Iglesia. Este misterio de Cristo, queridos amigos, la Iglesia lo ha comprendido y lo ha celebrado a lo largo de los siglos, como más adelante lo veremos. La misma Iglesia a lo largo de los siglos, desde los primeros momentos, la época de los apóstoles, cuando después de que el Señor volvió a los cielos y los apóstoles se quedaron al cuidado de las primeras comunidades y al pastoreo de los creyentes, la historia y los vestigios de los santos padres nos lo hacen saber. Ellos se reunían para celebrar la cena del Señor, la Pascua de Cristo,
En un principio, como lo veremos, la Iglesia celebró un único misterio, la Pascua de Cristo, el memorial de su muerte y de su resurrección. La Iglesia pasó de la concentración del único misterio a la distribución de los demás misterios de Cristo. Pasó del todo a los distintos misterios, a la explicación de cada uno de los misterios de la vida del Señor. Dicen los santos padres que es en el siglo II cuando tenemos el primer vestigio de que las comunidades cristianas se reúnen para celebrar la Pascua de Cristo. Esto nos da la suficiente certeza para afirmar que en el primer periodo de la Iglesia lo que se celebra es la Pascua de Cristo. Se celebra la fracción del pan, se repiten las palabras del Señor en la última cena, y allí mismo se celebra pues este misterio profundo, la Pascua de Cristo, el Señor muerto y resucitado, representado sacramentalmente en la liturgia de la Eucaristía. Más adelante, dice la historia de la liturgia, que comenzó a ampliarse esta celebración mistérica no solamente a la Pascua, sino que se empezaron a introducir los demás misterios de la vida de Cristo. Lo que nos interesa señalar en este momento es que el punto de partida del año litúrgico es la Pascua de Cristo. Así se comenzó a celebrar y así se sigue celebrando, porque el misterio pascual del Señor es el centro, es la fuente, es el culmen de toda la vida litúrgica de la Iglesia. Cristo muerto y resucitado, Jesús el Señor de la vida, que da vida al mundo y que da vida a los hombres. Así pues, en este tema vamos a adentrarnos un poquito en lo que significa pues el año litúrgico, y nos vamos a centrar de una manera muy especial en la definición conciliar que nos ofreció la Sacrosanctum Concilium cuando habla del año litúrgico. Específicamente pondremos atención a lo que el Sagrado Concilio pronunció sobre el año litúrgico y que dejó bien en claro y bien definido en qué consiste esta realidad salvífica. Si nosotros tuviéramos a la mano los documentos del Concilio Vaticano II y en esos documentos ubicáramos la constitución dogmática sobre la Sagrada Liturgia, nos daríamos cuenta, queridos amigos, que en ese documento conciliar, en el capítulo 5 de la Sacrosanctum Concilium, aparece un título: el año litúrgico. Los padres conciliares, cuando comenzaron a trabajar la materia litúrgica en el concilio, de entrada dice la historia del concilio que era urgente y necesario una reforma y una actualización a toda la liturgia de la Iglesia. Y en los temas escogidos que era necesario apuntalar y volver a dejar muy en claro, la materia del año litúrgico fue primordial. Por eso encontrarán ustedes que allí en la Constitución, de los numerales del 102 y al 111, todos ellos están dedicados al año litúrgico. Allí aparecen los aspectos fundamentales de este término. Pues nosotros en esta sesión vamos a tratar de adentrarnos un poquito al conocimiento de lo que el concilio
afirmó sobre el año litúrgico. Cita textual, en el número 102 de la Sacrosanctum Concilium se nos comienza a decir lo siguiente: la Santa Madre Iglesia considera deber suyo celebrar con un sagrado recuerdo en días determinados a través del año la obra salvífica de su divino esposo. Y sigue diciendo el concilio: cada semana, en el día que llamó Día del Señor, la Iglesia conmemora su resurrección, que una vez al año celebra también junto con su Santa Pasión en la máxima solemnidad de la Pascua. Y dice el concilio: además, en el círculo del año desarrolla también todo el misterio de Cristo, desde la encarnación y la Navidad hasta el misterio de la Ascensión, Pentecostés y la expectativa de la dichosa esperanza y venida del Señor. Pongamos atención a esto que llevamos dicho, porque en estas palabras el concilio ya está definiendo lo que significa el año litúrgico, que como ya se pudieron dar cuenta ustedes, queridos amigos, es lo mismo que ya habíamos dicho al inicio de la clase. Es Cristo celebrado a través del tiempo por la Iglesia en sus distintos misterios, pero específicamente en su misterio pascual. Y termina el concilio diciendo: conmemorando así los misterios de la redención, la Iglesia abre las riquezas del poder santificador y de los méritos de su Señor, de tal manera que en cierto modo se hacen presentes en todo tiempo para que puedan los fieles ponerse en contacto con ellos y llenarse de la gracia de la salvación. Queridos amigos, allí ustedes a través del navegador, a través de su internet, si no tuviesen los documentos a la mano en físico, pueden ubicar esta cita, Sacrosanctum Concilium 102, y allí van a encontrar ustedes toda esta definición que acabamos de compartir, para que ubiquen las palabras más esenciales y aquello que acabamos de decir. Nosotros nos vamos a detener en esta lección en algunos términos que el concilio quiso dejar como importantes y que luego para nosotros son necesarios en la materia que estamos estudiando. Si regresáramos a la definición de la Sacrosanctum Concilium 102, nos detendríamos en primer lugar en estas palabras: es deber de la Iglesia celebrar el memorial de Cristo a lo largo de un año, pues la Iglesia, como esposa de Cristo, es la continuadora de su misión salvífica, y ella misma, la Iglesia, enfatiza con sagrado recuerdo, con memorial y representatividad, los misterios de la redención de Cristo. ¿Esto qué significa, queridos amigos? Pues que la Iglesia, como continuadora de Jesús, hace y realiza lo mismo que Jesús hizo en su persona, pero sobre todo en su momento salvífico del misterio pascual. La Iglesia actualiza, la Iglesia revive, la Iglesia hace presente, la Iglesia repite lo que Jesús realizó en su momento salvífico. Más adelante explicaremos con más tranquilidad
esto que acabamos de decir. No es que la iglesia se vuelva como una imitadora de Cristo o una repetidora incansable, sino que más bien la iglesia vuelve a manifestar la presencia real y salvífica de Jesús, de modo que cada vez que la iglesia celebra el memorial de Cristo en el altar, es ahí actual y realmente presente la existencia de Cristo, salvándonos a través del sacramento eucarístico y también de los demás actos litúrgicos. Durante el año litúrgico, Cristo va revelando al mundo de una manera progresiva su misterio de salvación. Así cada hombre puede entrar en contacto con Cristo a través del misterio celebrado y, por supuesto, experimentar la salvación que Cristo da a través de la acción litúrgica. Por esto es importante señalar que el año litúrgico es el desarrollo de la vida real y salvífica, pues Cristo vive en la iglesia y cada que la iglesia celebra el misterio de Cristo, es Cristo mismo quien actúa, es Cristo mismo quien vive, es Cristo mismo quien salva. Es importante entonces señalar que en el año litúrgico nosotros no solamente hacemos recuerdo de la vida de Cristo en sus distintas etapas de la vida. El año litúrgico no solo recuerda la vida histórica de Jesús, sino más bien manifiesta eficazmente la salvación que Cristo realizó para salvar a la humanidad y que se hace presente ya no en la materialidad histórica, sino en la eficacia salvífica a través del sacramento. Pensamos, por ejemplo, estamos celebrando el misterio de la Navidad. Hoy nos hemos reunido para celebrar la misa del nacimiento del Señor. La gente pudiera pensar, nos reunimos en la misa para recordar el día en que Jesucristo nació en Belén. No se recuerda solo el hecho histórico. Al participar de la celebración eucarística en el día de la Natividad, en realidad es Cristo mismo el que viene, es Cristo mismo el que se hace presente y nos concede la gracia, esa misma gracia que Él trajo el día en que Él nació, vino al mundo para salvarnos. Los misterios celebrados operan, dan salvación, son eficaces, son reales y presentes en el momento en que se celebran. Así pues, el conjunto de los días, de las semanas y luego de todo el año es lo que da lugar poco a poco al calendario cristiano o al año litúrgico. Si le damos una mirada rápida al año litúrgico, nos daremos cuenta de algunos detalles. En días determinados se celebra el misterio de Cristo. Específicamente en el domingo, siempre tiene especial relevancia porque es el día de la resurrección del Señor, día principal de la semana, día principal de las semanas, de los meses y de todo el año. El domingo, llamado por los santos padres el día del sol, el dies Domini, día del Señor. Dice la historia de la liturgia, ¿verdad?, que este día del sol fue transmitido por los mismos apóstoles como el día en que la iglesia se reunía a celebrar la Pascua en la fracción del pan.
la misma Iglesia a lo largo de los siglos también fue implementando otros días y tiempos litúrgicos que habrían de celebrarse. Así nacieron los otros tiempos dentro del año. Rápidamente les digo, si en el siglo II se afirma que ya se celebra la Pascua semanal, es decir, el domingo, un poquito más tarde, hacia el siglo IV, nos vamos a dar cuenta que se empezó a celebrar la Cuaresma. Más tarde se empezó a celebrar la Navidad y comenzaron a añadirse los tiempos de Adviento. Luego aparecieron las celebraciones de los mártires, que son muy antiquísimas, y más o menos hacia el siglo V comienza a introducirse en el año litúrgico las celebraciones de la Santísima Virgen María. La misma tradición de la Iglesia fue ampliando esta celebración del misterio de Cristo también en otros días, en otras semanas y en otro tiempo, hasta conformar lo que llamamos nosotros el ciclo litúrgico o el año litúrgico. Si volvemos al número 102 de la Sacrosanctum Concilium, advertimos que también el concilio dice que el centro o el punto central de la celebración del año litúrgico es la Pascua de Cristo. Es la Pascua dominical y la Pascua anual. Una vez más tendremos que decir, queridos amigos, que la Pascua del Señor es la fuente, es el centro de la celebración del misterio. Muy bien podríamos acomodar en este momento la sentencia del apóstol San Pablo cuando dice: es que si Cristo no está resucitado, si Cristo no vive, vana es nuestra fe y somos los más miserables de los creyentes. Los cristianos desde los primeros siglos, desde los primeros momentos, entienden y comprenden esta verdad proclamada en el querigma e inmediatamente celebrada en la liturgia. ¿Saben? Cristo vive, Cristo ha resucitado de entre los muertos y nosotros celebramos su Pascua a través del misterio eucarístico porque creemos que en este pan y en este vino, cuando hemos pronunciado las mismas palabras del Señor, aquí está mi carne, aquí está mi sangre, creemos que es Jesús mismo el que vive en medio de nosotros. Por tanto, la Pascua es el punto central de la celebración desde los primeros siglos y hasta nuestros días. Dice el concilio que el círculo del año desarrolla el misterio de Cristo, misterio con mayúscula. Celebramos la totalidad del misterio del Señor. A propósito, si alguien en este momento quisiera preguntarse, ¿qué quiere decir la liturgia o qué quiere decir el concilio con la palabra misterio? Posiblemente no es lo que ustedes están imaginando. La palabra misterio en la liturgia y aquí en el contexto del concilio, el misterio es la misma persona de Jesús. Él es el misterio por excelencia, porque misterio significa salvación. Jesús es la salvación. Entonces podríamos atrevernos a decir que en el círculo del año la Iglesia desarrolla la salvación de Cristo. Celebramos la totalidad de la salvación traída por el Señor. Y dice ahora sí el concilio, desde su preparación y su nacimiento hasta los demás misterios de su vida, de su muerte y de su resurrección.
así como su ascensión desde el día de Pentecostés y hasta la espera gloriosa de su venida. Podríamos decir entonces en síntesis, la Iglesia celebra a Jesús mismo desde que Él fue anunciado como Salvador y nació entre nosotros, hasta el momento en que Él vuelva lleno de gloria. El año litúrgico lo celebra totalmente a Él en sus misterios, y es Él el que se hace presente en los distintos momentos de la vida de la Iglesia. El año litúrgico, por otro lado, tendremos que decir que el año litúrgico es en sí mismo una manifestación del favor de Dios que se ha hecho hombre por nosotros y que se ha manifestado en el curso de la historia de la salvación. El año litúrgico es una manifestación de la salvación de Dios en Cristo, porque en cada uno de los misterios que celebramos a lo largo del año y que se refieren a Jesús, en cada uno de estos misterios, Dios nos revela, nos manifiesta la salvación que ha querido darnos en su Hijo. Pensemos en los distintos tiempos de la liturgia, en el tiempo del Adviento. ¿Qué es lo que Dios nos quiere manifestar a través de su Hijo? La promesa de salvación, la promesa del Mesías, la pronta llegada del Señor, tanto en su primera venida como también en su venida definitiva. En el tiempo de la Navidad celebramos esa manifestación de Dios en Cristo, que ha nacido como nosotros, en nuestra carne y en nuestra sangre, que se ha revestido de nosotros, como dice luego el gran teólogo. Dios se quiso hacer hombre para que nosotros los hombres lleguemos a ser como Dios. Y así, cada uno de los tiempos litúrgicos son una manifestación, o como dice el texto, una epifanía del amor de Dios por nosotros. Pero al mismo tiempo, el año litúrgico resulta pues una búsqueda, resulta una respuesta de nosotros, el pueblo de Dios, a la bondad de Dios a través de la fe y de la conversión. En otras palabras, el año litúrgico se manifiesta a nosotros como salvación, y nosotros como pueblo respondemos a esa salvación a través de nuestra fe y de nuestra conversión en la acción sagrada. El año litúrgico también es considerado como tiempo de gracia, como tiempo de salvación. Con solo observar el caminar del año litúrgico, podemos nosotros, queridos amigos, observar cómo a lo largo de las semanas, de los días, van apareciendo los misterios del Señor, y todos ellos se van convirtiendo pues en esta manifestación de amor, y al mismo tiempo se van convirtiendo en tiempos especiales de gracia y de salvación. Si por ejemplo nosotros tuviéramos conciencia del tiempo litúrgico que vivimos, desde el primer día en que iniciamos el año litúrgico, ¿se acuerdan en qué día iniciamos el año litúrgico? Primer domingo de Adviento. Hemos pasado ya por el tiempo de Adviento y por el tiempo de Navidad. Hemos recorrido también el breve tiempo de la Epifanía. Hemos recorrido ya la primera parte del tiempo ordinario. Vivimos ya el santo tiempo de Cuaresma, el tiempo de Pascua, el tiempo de Pentecostés y de Ascensión. Hace pocas semanas reiniciamos la segunda parte del tiempo ordinario,
Vamos en la semana 17, casi ya por terminar, de un total de 34. Nos restan 17 semanas para concluir el año litúrgico. Pensemos, en todo este tiempo que hemos estado celebrando domingo a domingo, día tras día, el misterio de Cristo, ¿no piensan ustedes, queridos hermanos, que a través de esos días, al mismo tiempo que Dios nos ha manifestado su gracia, su favor, su ternura, a través de la acción sagrada, a través de su palabra, a través de su gracia, ¿no piensan ustedes que estos días, todos ellos, también han sido para nosotros días de gracia, días de conversión, días de favor? Es así como podemos afirmar que el año litúrgico es la continuación del tiempo histórico, del tiempo bíblico, de aquella historia de salvación que tuvo su tiempo y su espacio en el pasado. Ahora se actualiza y se hace presente en nuestros días, en nuestro tiempo y en nuestro espacio, a través de la acción litúrgica y del misterio que celebramos en Cristo. Este misterio que celebramos en la liturgia a través del año, por supuesto, queridos hermanos, que es una puerta abierta para la comunión entre todos nosotros los fieles, porque los misterios se hacen presentes a todos nosotros y estos misterios nos dan la oportunidad de entrar en contacto con ellos mismos y así hacernos partícipes de la gran salvación. No importa el lugar, no importa el continente, no importa la hora, no importa el espacio donde se celebra el misterio de Cristo, allí cualquier fiel tiene acceso a esa salvación y Dios derrama su gracia en cualquiera que celebra los misterios. Así pues, luego de habernos acercado un poquito a la definición conciliar, en donde habremos de poner especial atención en esas dos cosas que hemos dicho: el misterio de Cristo celebrado en el tiempo, la Pascua, punto central del misterio, y el misterio salvación para nosotros. Ahora habremos de decir lo siguiente: veamos con mayor detenimiento qué quiere decir el concilio con que la Pascua es el misterio central que se celebra. Dijimos al inicio de nuestra lección que los primeros indicios que nos regala la historia de la liturgia provienen del siglo II. Ahora recuerdo la apología de San Justino. El Santo Padre San Justino lo ubicamos precisamente en el siglo II y él en una de sus apologías dice: en el día del sol, los creyentes se reúnen en torno al altar y escuchan las divinas palabras, oran todos juntos y juntos celebran la fracción del pan. Este indicio del siglo II pone de manifiesto cómo los primeros cristianos lo único que celebran es la Pascua de Cristo y lo celebran en el único día, en el domingo. No existía, como ahora a nosotros se nos hace muy familiar, que todos los días la iglesia esté celebrando los misterios litúrgicos, no importa el día de la semana que sea. No, según el vestigio de los santos padres, el único día que se celebra
el acto litúrgico es el domingo y se reúnen para celebrar la fracción del pan, el misterio de Cristo muerto y resucitado. Se le llama a la Pascua de Cristo el misterio de los misterios, porque la Pascua es la síntesis de todos los acontecimientos de la vida histórica de Jesús. Se celebra en el Dies Domini, Día del Señor, para nosotros el domingo. Y luego aparecerá también el indicio de que no solamente lo celebran cada domingo, sino que cada año, anualmente, se conmemora de una manera solemne el día en que Cristo resucitó de entre los muertos. Este indicio ya del siglo II nos habla que los primeros cristianos tienen una perfecta conciencia del día del triunfo del Señor, tanto cada semana como en el año. Aquí podemos ya advertir y adivinar, hermanos, que está el inicio de la celebración anual de la Pascua en la noche de la resurrección del Señor. Pero también este misterio de Cristo en la Pascua será celebrado dentro de la unidad que forma todo el año litúrgico. Poco a poco, como dijimos al inicio de la lección, se van a ir introduciendo en la celebración del año litúrgico los demás misterios de Cristo. Entrará la fiesta del nacimiento, la fiesta de la Epifanía, la fiesta de su bautismo, así también como una preparación a la grande Pascua. Entrará el tiempo penitencial, el tiempo del ayuno, el tiempo de la Santa Cuaresma. Desde este punto de vista tendremos que decir que así como fueron apareciendo los distintos misterios de Cristo celebrados en la óptica del misterio pascual, habremos de decir que nunca se perdió de vista que el punto y el centro es Cristo muerto y resucitado. Estos misterios que aparecen en la vida de Cristo y que luego son celebrados litúrgicamente, no son, queridos amigos, sino un mismo momento y un solo aspecto del único misterio de Cristo, el cual se revela en su totalidad en la muerte y la resurrección. Es decir, todo lo referido a Cristo, sea desde su promesa, desde su profecía, desde su nacimiento, desde su bautismo, desde su infancia, desde su desierto, todo, absolutamente todo, tiene como punto de referencia su muerte y resurrección, porque todos los misterios se refieren a Él. Allí van a encontrar ustedes una nota interesante, que cuando se comenzó a celebrar la fiesta de la Natividad del Señor, los motivos para celebrar la Navidad eran alejar a los fieles de las tradiciones y costumbres paganas, que allá por el mes de diciembre, en el invierno, se tenía la costumbre de celebrar una fiesta pagana al sol invicto. Cuando se establece que en diciembre se celebre la fiesta del nacimiento del Señor en el 25 de diciembre, no fue solamente, queridos amigos, para tapar los efectos de aquella costumbre pagana del sol invicto, sino más bien para dar a entender que el único sol invicto es Jesús. Y aún esta misma fiesta del nacimiento tiene referencia a la muerte, a la resurrección, al triunfo glorioso de Jesús. Así, de esa manera, los otros misterios van a estar profundamente referidos a este aspecto central de la Pascua. La liturgia ha extendido en el curso del año, pues, el misterio que se celebra cada día
e incluso cada vez que se celebra la Eucaristía, que es el memorial de la muerte y resurrección de Cristo, lo hace hasta que el Señor vuelva. Recuerden ustedes las aclamaciones que hacemos inmediatamente después de que hemos tenido el rito de la consagración de las sagradas especies. La asamblea proclama su fe en Jesús, presente ahí, pero también en la expectante esperanza de que Él volverá en el último día. Esta historia de la salvación en Cristo que celebramos en la liturgia tiene pues este sentido: la presencia de Cristo que viene a salvarnos a través de los signos sacramentales, pero también la presencia de Cristo que vendrá en el último día para consumar la historia y los siglos. Allí en su texto van a encontrar un poquito más desarrollado esto que acabo de decirles, de cómo fueron apareciendo la celebración de los distintos misterios a lo largo del año litúrgico. No piensen ustedes, queridos amigos, y ahora creo que les queda muy claro, que el año litúrgico, así como lo celebramos nosotros ahora, no piensen que fue así desde el principio. En realidad, como acabamos de decir y reiterar muchas veces, el punto de partida de la celebración litúrgica en la asamblea cristiana fue la Pascua, y solo la Pascua. A final de cuentas, parece que no era necesario advertir otra cosa más que esto: Cristo está vivo, Cristo ha resucitado de entre los muertos y Cristo permanece con nosotros a través de este signo sacramental de su carne y su sangre en el pan y en el vino. Pero después, en la meditación y en la reflexión de los demás misterios de la vida del Señor, se fueron pues agregando estos otros misterios unidos a la Pascua, y así es como se fue conformando nuestro año litúrgico tal y como nosotros lo conocemos. Finalmente tendremos que decir tres cosas del año litúrgico. El año litúrgico implica tres aspectos fundamentales. Primero, el misterio pascual, que ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Segundo, la Eucaristía como sacramento central de este misterio pascual. Y tercero, la palabra de Dios. Sobre el misterio pascual, solo volver a decir que el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo es la fuente y la cumbre del año litúrgico. Es su núcleo celebrativo. Este es el misterio de los misterios y la cima de todos los demás acontecimientos de la vida histórica de Jesús. Absurdo sería celebrar el misterio de quien no vive, de quien no existe, de quien no está. El misterio pascual es pues el centro de nuestra celebración. De aquí la importancia pues de celebrar la Pascua en el día del Señor, es decir, todos los domingos. Queridos amigos, agentes de pastoral, vean ustedes la importancia entonces que tiene el domingo. Es cierto que ahora en este tiempo de pandemia se ha extendido la dispensa para no celebrar el día del Señor, pero aún así hemos estado trabajando a través de las redes de comunicación, a través de los canales, a través de la línea internet para que la Santa Misa llegue a los hogares en el domingo. Es imprescindible que el cristiano celebre el día del Señor, la Pascua semanal y por supuesto la gran Pascua en el año.
La Eucaristía. Si ya dijimos que el misterio pascual es el centro de la celebración litúrgica, es en la Eucaristía donde se da por excelencia la presencia de Jesús. A este respecto decimos, la Eucaristía es por excelencia el hoy del año litúrgico. Si dijimos que el año litúrgico es una evocación de todo lo realizado por Jesús a lo largo de su vida en sus distintos misterios, en la Eucaristía estos hechos de Jesús se hacen presentes, actuales y vivos, y por lo tanto son una actualización de la obra redentora. Recuerden ustedes que la Eucaristía no es una simulación. La Eucaristía no es una representación como entendemos el término. No es algo como fingido. En la Eucaristía, pan y vino convertidos en carne y sangre son exactamente la realidad viva y presente de Jesús. Si en todos los sacramentos Jesús está presente, en la Eucaristía de forma sublime, profundamente real, con su misma carne y su misma sangre, Jesús viene para dar la salvación al mundo. Y finalmente, en la palabra divina, decimos que el designio de Dios se ha cumplido en Cristo. Este designio de salvación que inició con la creación y que va a concluir con la vuelta del Señor, tiene su punto central en Cristo. La palabra divina revelada nos ha transmitido todo esto, y la palabra divina tiene su punto culminante en Jesús. Él es la palabra. La vida de Cristo, desde su encarnación y nacimiento hasta su resurrección, están expresados en esta Sagrada Escritura, en esta palabra divina de la que ustedes y yo nos alimentamos cada vez que venimos a celebrar la liturgia. La palabra divina entonces que leemos en las celebraciones es un elemento fundamental y esencial que nos hace captar el sentido, la estructura y la unidad del año litúrgico. En este sentido teológico, pues, habremos de tener muy en claro estos tres aspectos: la Pascua, la Eucaristía y la palabra divina, tres elementos centrales que nos ayudan a entender la dinámica del año litúrgico que celebramos en cada ciclo, en cada semana y en cada día. Allá al final de nuestra lección, queridos amigos, pues aparece entonces la actividad indicada para este tema. Espero que ustedes lo puedan por allí realizar en casa. La actividad es muy sencilla, solamente se trata de relacionar el enunciado con la palabra que viene al final, y allí vamos a hacer corresponder lo que enunciamos con la palabra clave. Pido pues que por allí vayan ustedes guardando sus actividades. Esto sirve de retroalimentación y al mismo tiempo como una evidencia de cómo vamos caminando poco a poco en este curso básico de liturgia para nuestros agentes de pastoral. Con esto damos por terminado el trabajo de esta tarde. Queridos amigos, sigamos empeñándonos en nuestro trabajo, en nuestra formación, y la próxima vez que nos hagamos partícipes de la celebración litúrgica, recordemos que se actualiza la salvación de Cristo en nosotros y que en este año litúrgico Dios sigue manifestando su misericordia y su favor para todos nosotros. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe, cuídense mucho y hasta dentro de muy pronto.